viajar, otros podrían decir, mi meta es tener una buena casa, un buen carro, tantas cosas que podríamos mencionar. Pero en esta mañana vamos a hablar de esa meta en la cual todos estamos involucrados, que es la meta que Cristo nos ha puesto y de lo que vamos a hablar esta mañana. Amén. Filipenses 3, versículos del 12 al 16. Dice la palabra del Señor: no que lo haya alcanzado ya, ni que ya sea perfecto, sino que prosigo por ver si logro hacer aquello para lo cual fui también asido por Cristo Jesús. Hermanos, yo mismo no pretendo haberlo ya alcanzado, pero una cosa hago, olvidando ciertamente lo que queda atrás y extendiéndome a lo que está delante. Prosigo a la meta, al premio del supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús. Así que todos los que somos perfectos, esto mismo sintamos, y si otra cosa sentís, esto también os lo revelará Dios. Pero en aquello a que hemos llegado, sigamos una misma regla, sintamos una misma cosa. Amén. Pueden sentarse los que se pusieron de pie, hermanos. ¿Quién escribe esta carta? La escribe ni más ni menos que el apóstol Pablo. Cuando leemos las cartas de Pablo, hermanos, para todos los que nos gusta leer la escritura, ¿verdad? Y especialmente quizás las cartas pastorales. Cuando leemos las cartas de Pablo, podemos ver que este hombre era alguien a quien le encantaban los deportes. Por eso aquí queda demostrado de que los deportes no son malos, hermanos. Puede practicarlos. A Pablo le encantaban los deportes. En este pasaje que acabamos de leer, vemos cómo Pablo usa la figura de un corredor olímpico y lo compara con la vida de un creyente que pone todo su empeño para llegar a la meta. Fíjense bien, usa la figura de un corredor olímpico y lo compara con la vida de un creyente que pone todo su empeño para llegar a la meta. Pablo subraya en este pasaje que la vida cristiana requiere de mucho esfuerzo y disciplina. ¿Cuántos están de acuerdo? Pablo creía en su vida que su vida era agradable a Dios y que era suficiente para la salvación, la vida que él describe en el versículo del 4 al 7. Si alguien, pues, podemos leerlo ahí, ¿verdad? Siempre en el capítulo 3 dice, en el 4, aunque yo tengo también de qué confiar en la carne. Si alguno piensa que tiene de qué confiar en la carne, yo más, circuncidado al 8º día, del linaje de Israel, de la tribu de Benjamín, hebreo de hebreos, en cuanto a la ley fariseo, en cuanto a celo perseguidor de la iglesia, en cuanto a la justicia que es en la ley irreprensible. Eso era la vida de Pablo. Él creía que eso bastaba para alcanzar la salvación. Él creía que con eso él agradaba a Dios y esa era una vida práctica de él todos los días. Pero Pablo nunca se imaginaba que cuando él iba camino a Damasco se iba a encontrar con Jesús. Y ese encuentro que tuvo con Jesús le cambió la vida totalmente a Pablo. A Pablo, sí. Pablo no iba, hermanos, a ninguna campaña evangelística. Mucho menos Pablo se dirigía a algún culto de oración. No iba para la iglesia. Pablo no andaba buscando al Señor. Las intenciones de Pablo eran otras. Pablo quería destruir a la iglesia. Pablo quería destruir a los creyentes. Pablo, las intenciones de él era ir y capturar cristianos y traerlos, ¿verdad? Para torturarlos, para matarlos, para meterlos a la cárcel. Esas eran las intenciones de Pablo. Pero cuando tiene ese encuentro con Jesús, la vida de Pablo cambia. Y cambia radicalmente, como esperamos que cada uno de nosotros esté cambiando o haya ya cambiado nuestra vida después de aquel encuentro con Jesús. Pablo cambió rotundamente. Lo que leímos en el versículo 4, 5 y hasta el 7, esa era la vida de Pablo antes. Pero esa vida, luego del encuentro, dice, podemos ver en los versículos del 4 al 7 lo que era ganancia antes para Pablo, lo que leímos ya ratito. Después del encuentro con Jesús, él ya lo considera pérdida, lo considera ya como basura. Para Pablo todo aquello con lo que él practicaba antes desaparece de su mente, desaparece de su corazón. Pablo es transformado. Sucedió lo mismo cuando leemos allá en Mateo, si no me equivoco, aquel encuentro de Jesús con Zaqueo. ¿Zaqueo quién era? Pero cuando tiene el encuentro con Jesús y están reunidos en su casa, ¿verdad? Inmediatamente se para y dice que va a devolver
la mitad de los bienes a los pobres, y que si alguien ha defraudado se lo va a regresar. Hay un cambio en la vida de aquella persona que tiene un encuentro con Jesús. Quiera Dios que todos los que estamos esta mañana acá estemos disfrutando de ese cambio, de ese encuentro con Jesús. Cuando Pablo les dice esto a los Filipos, lo que él era antes y cómo tiene aquel encuentro con Jesús y todo lo que ahora él ya está experimentando, dice, estos pensaron que Pablo había llegado ya a la cúspide, porque Pablo les dice, todo aquello que yo practicaba antes para mí ahora ya es basura, eso no sirve, eso no cuenta, ya me di cuenta que eso en nada me ayuda, que con eso no avanzo hacia donde yo pensaba que me estaba dirigiendo. Entonces los Filipos creen que Pablo ya llegó a la cúspide. Los Filipos creen que Pablo ya no es una persona imperfecta. Los Filipos creen que Pablo ya alcanzó la perfección. Entonces es por eso, también dice que los judaizantes pensaban que la perfección era alcanzable en esta vida. Ellos creían que con las prácticas, con todo lo externo, con toda la tradición, ellos creían que alcanzaban la perfección. Y es ahí donde vamos a meditar en esta mañana lo que Pablo les dice a los filipenses. Había también ahí en esos tiempos personas quizás llamadas como herejes, algo así conocido como gnósticos, que también estos creían que podían llegar a la perfección, que ésta venía junto con la salvación y que se obtenía así por así, sin hacer nada, solamente esperando. Imagínense con lo que se encuentra Pablo, cuando él llega y se presenta a los Filipos y les cuenta su experiencia que había tenido con Jesús. Se da cuenta que están estos tres grupos de personas ahí. Los que creen que ya lo habían alcanzado todo, los que creen que no es necesario esforzarse, los que creen que no es necesario buscar esa salvación día con día. Estaban estos que ahora se conocen como gnósticos, que ellos creían que la perfección era un combo que venía con la salvación, que ya eran perfectos, que ya lo habían logrado todo, que ya no necesitaban nada. Así por así, sin hacer ninguna cosa, dice, para irse superando, solamente esperar en el Señor. Y es por eso que en este pasaje Pablo les dice, no he alcanzado la perfección, todavía tengo esta carne, todavía lucho con este pecado, no soy perfecto, todavía no he alcanzado la perfección. Sí, les dice que somos perfectos posicionalmente. Desde que Cristo nos rescata, nosotros ocupamos un lugar muy especial. Ya somos perfectos, pero no en la práctica, solamente en posición, porque ya formamos parte de la familia del Señor, ya le pertenecemos a Dios porque Él nos ha rescatado. Entonces Pablo les describe en Romanos 7 todo lo que él pensaba, todo lo que él era. Si alguien puede buscar Romanos 7. Romanos 7, el versículo 18, y dice, y yo sé que en mí, esto es en mi carne, no mora el bien, porque el querer el bien está en mí, pero no el hacerlo, porque no hago lo que quiero, no hago el bien que quiero, sino el mal que no quiero, eso hago. Y si hago lo que no quiero, ya no lo hago yo, sino el pecado que mora en mí. Así que queriendo yo hacer el bien, hallo esta ley, que el mal está en mí, porque según el hombre interior me deleito en la ley de Dios, pero veo otra ley en mis miembros que se revela contra la ley de mi mente y que me lleva cautivo a la ley del pecado que está en mis miembros. Miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Pablo les está diciendo a los filipenses, no hermanos, no soy perfecto. Todavía no he alcanzado la perfección espiritual ni la perfección moral. Estoy en esa carrera, estoy en esa lucha. ¿Y cuándo dice Pablo estas palabras, hermanos? Los dice 30 años después del encuentro con Jesús. No lo dice a los 2 meses de haber aceptado al Señor. No lo dice con unos 4 cultos que ha venido a la iglesia. 30 años de aquel encuentro allá camino a Damasco que Pablo tuvo con Jesús. 30 años han pasado. Pablo ya ha fundado muchas iglesias. Ya Pablo ha establecido pastores. Pablo ha influido en la vida de muchas personas. Podemos ver a Timoteo, a Tito, a cuántas personas
Pablo ya les ha compartido el evangelio. Pero aún así, 30 años después, Pablo todavía dice, no soy perfecto. No lo he alcanzado todo. Todavía no lo he logrado. Todavía está en mi carne el hacer el mal. ¿Cuántos de nosotros nos identificamos con eso, hermanos? Muchos de nosotros tendríamos que identificarnos. ¿Cuántos nos levantamos en la mañana y decimos, Señor, este día voy a tratar de ser lo mejor que pueda? Señor, este día que no se me va a salir ninguna mala palabra. Señor, este día aunque el vecino me busque y me quiera causar problemas, yo no le voy a responder. Señor aquí, Señor allá. ¿Cuántas cosas decimos al amanecer? Y son buenas porque están en nuestra mente. Salen de nuestro corazón, hermanos. Pero ya en la práctica es otra realidad. A veces muchos de nosotros quizás vamos en el bus y los buses son públicos. Se puede subir quien quiera con tal de que pague el pasaje. Pero si nos van empujando, ya casi queremos darle un codazo al que va atrás de nosotros. Pero no, hermanos, no nos sintamos mal. Es esa naturaleza que todavía mora en nosotros. Es esa naturaleza que todavía no ha sido erradicada de nuestra vida. Todavía está ahí. Usted puede tocarse ahorita, tóquese la piel. Somos de carne y hueso. Y estamos en ese camino de la perfección que solamente va a ser en aquel día, no ahorita, hermanos. Amén. Pablo en esta enseñanza dice, ataca la doctrina del perfeccionismo. Pablo ataca la doctrina del perfeccionismo. Pues algunos pensaban que ya no pecaban. Algunos creían que la naturaleza pecaminosa era erradicada de nuestra vida. Hoy en día algunos piensan que ya son perfectos. Hay hermanos, 2 años, 3 años, ya se creen mejores que Pablo. Ya se creen mejores que Timoteo. Ya se creen mejores que Tito. No, hermanos, ya lo dije unos minutitos atrás. Pablo ya tenía 30 años de haber conocido a Cristo y todavía él decía, me falta para alcanzar la perfección. En esa lucha estoy, en ese camino estoy. Pablo les dice, no soy perfecto ni espiritualmente ni moralmente, aunque Pablo sí ya era una criatura nueva, como muchos de nosotros, o como todos de nosotros. Dios quiera que aquí no haya una persona que aún no sea una nueva criatura. Dios quiera que todos los que estamos acá ya hayamos nacido de nuevo. Dios quiera que eso así sea. Aunque Pablo sí dice era una nueva criatura, como muchos de nosotros o como todos nosotros. Pablo, como cualquier cristiano, todavía poseía la carne y todavía pecaba, hermanos. Se oye feo, ¿verdad?, decir que Pablo todavía pecaba, pero esa es la realidad. Usted y yo todavía pecamos. Diariamente pecamos, hermanos. Por eso digo, a veces dice, he leído o en algunas ocasiones he escuchado y dice alguien, no me critiques a mí porque peco diferente a ti, pero todos pecamos, hermanos. Claro, la enseñanza de esta mañana, hermanos, en ningún momento es ninguna luz verde para que sigamos deleitándonos en el pecado. No, que somos pecadores porque el pecado está en nosotros, pero nuestra lucha debe ser no pecar, aunque al final del día nos demos cuenta que en alguna cosita le fallamos. Yo diría en un buen salvadoreño, hermanos, tratemos diariamente de pecar menos. Si ayer dijo 10 malas palabras, luche por decir solamente 5 este día y mañana 4. Y cuando acuerde ya no va a decir malas palabras, pero eso no va a ser ahora, va a ser más adelante, hermanos. Pablo, como cualquier cristiano, todavía poseía esa naturaleza pecaminosa, que ya lo leímos en el capítulo 7 de Romanos. Pero Pablo sí buscaba, dice, con todas sus fuerzas, esa perfección. Y eso es lo que nosotros nos corresponde hacer. Buscar esa perfección con todas nuestras fuerzas todos los días. Váyase por favor allá a 2 de Pedro 3:18. 2 de Pedro 3:18. Dice la palabra del Señor, antes bien, creced en la gracia y el conocimiento de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. A Él sea la gloria, ahora y hasta el día de la eternidad. Amén. Mire qué interesante. Antes bien, creced en la gracia y el conocimiento
de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Tenemos que buscar ese crecimiento, tenemos que anhelar ese crecimiento. Día con día, eso es lo que debe de estar en nuestra mente. Crecer espiritualmente, crecer en sabiduría, crecer en conocimiento. Como dije ya ratitos, posicionalmente sí somos perfectos, pero para que usted vea que no son cosas que se me ocurren a mí, hermanos. ¿Qué se me puede ocurrir a mí? Nada, hermanos. Leamos en la Biblia, Primera de Juan 3:2. Mire qué lindísimo lo que dice acá en este pasaje. Primera de Juan 3:2, para que usted tenga la seguridad que usted posicionalmente ya es perfecto. Amados, ahora somos hijos de Dios y aún no se ha manifestado lo que hemos de ser. Pero sabemos que cuando Él se manifieste seremos semejantes a Él, porque le veremos tal como Él es. Mire qué interesante. Ahora somos hijos de Dios, pero no somos todavía lo que vamos a hacer. Eso lo vamos a lograr hasta que estemos con Él, cuando le miremos cara a cara, cuando estemos con Él por toda la eternidad. Pero sí, ahorita qué bendición, ¿verdad? Ser hijos de ese Dios poderoso del cual cantaban las hermanas. Ese poderosísimo Dios que le ha permitido a usted en esta mañana estar acá gozándose en su casa, escuchando palabra de Dios, no escuchando cosas materiales, no escuchando cuentos ni fábulas, escuchando y leyendo la palabra del Señor. Eso será, dice, cuando Cristo se manifieste, seremos perfectos. Esto es en el futuro, no ahorita. Ahorita estamos en la lucha. Un interrogante, ¿cómo podemos llegar a la meta? Ya dijimos que es una meta, ¿verdad? Es lo que pretendemos alcanzar, no es lo que ya alcanzamos. Entonces ya no sería meta. Meta es lo que pretendemos alcanzar. Y qué interesante la interrogante, ¿cómo podemos llegar a esa meta? Para eso vamos a ver varios puntos. Punto número 1, tener conciencia y reconocer que no lo hemos alcanzado todavía. Ahí en el pasaje que hemos estudiado, regrese a Filipenses. Filipenses 3:12. Esto lo encontramos en el versículo 12. Mire qué interesante lo que dice. No que lo haya alcanzado ya, ni que ya sea perfecto. Mire lo que dice Pablo. Por eso dice en el punto número 1, tener conciencia y reconocer que no lo hemos alcanzado todavía. Y eso ahí está en la Biblia, en el versículo 12. Dice, no que lo haya alcanzado ya, ni que ya sea perfecto. 30 años después, lo que les decía hace un momento, ¿verdad? Pablo todavía sigue diciendo, no soy perfecto. Todavía no lo he alcanzado. Quizás Pablo, hermanos, con toda seguridad, es el creyente, es el cristiano más maduro de la historia. Quizás después de Jesús no haya quien se pueda comparar. Todos los discípulos, hombres excepcionales, pero quizás cuando leemos las cartas de Pablo, nos damos cuenta por todo lo que ese hombre pasó, todo lo que sufrió, todo lo que dejó, todo lo que experimentó por amor a Cristo. Entonces, con toda seguridad podríamos decir que Pablo es el cristiano más maduro después de Jesús. Pero él dice, no soy perfecto todavía lucho con el pecado. Y esta debe ser nuestra actitud, hermanos, entender que todavía no hemos alcanzado nuestra meta. Debemos seguir corriendo hacia la meta. Lo que Pablo dice, no lo he alcanzado. ¿Les gustaría a ustedes repetir esa frase esta mañana? ¿No lo he alcanzado? No lo he alcanzado todavía. No lo hemos alcanzado, hermanos. En esa carrera estamos, en esa lucha vamos. Ese es nuestro deseo, ese es nuestro anhelo, alcanzar esa meta. Así como nos enfocamos y nos preocupamos y nos esforzamos por alcanzar metas materiales, por un título que lo guindamos en la pared y si se nos olvida arreglar la gotera, le está cayendo agüita y se arruina, porque es perecedero. Cualquier cosita, un trofeo a un ciclista que le den, un trofeo a un motociclista, con el tiempo se llena de mojo y ya ni se distingue qué es lo que decía ahí. Pero nosotros no luchamos por una meta de esas. La meta de nosotros es ser como Cristo y es llegar en aquel día a tener ese encuentro con Él y vivir con Él por toda la eternidad. Entonces, esa debe ser nuestra actitud, hermanos. Seguir corriendo hacia la meta. ¿Para cuál meta?
Ser como Cristo, hermanos. Ser como Cristo. Eso va a ser maravilloso en aquel día cuando tengamos ese encuentro con Él. Punto número 2. Ya dijimos, ¿verdad? Estar consciente, el número 1, que no lo hemos alcanzado. Todavía todos los que estamos acá no lo hemos alcanzado, ¿verdad, hermanos? Amén. Punto número 2. Esfuerzo. Siempre en el versículo 2 de Filipenses 3, en el versículo 12. Dice, sino que prosigo, la segunda parte del versículo, sino que prosigo por ver si logro hacer aquello para lo cual fui también asido por Cristo Jesús. Sino que prosigo, dice Pablo, sino que sigo luchando, sino que sigo esforzándome, sino que sigo hacia adelante buscando la meta, una meta que todavía no la he alcanzado, una meta que todavía está lejos de mí, pero que yo logro verla con mis ojos espirituales y sé a dónde me dirijo, sé hacia dónde voy, que es a la perfección con Cristo Jesús. Entonces dice, se necesita esfuerzo, lo que hablaba el hermano hace un momento, se necesita esfuerzo. El habernos levantado ahora en la mañana requería de un esfuerzo. El venir a la iglesia, el hacer otras cosas seculares, necesita esfuerzo. Nada se logra sin esfuerzo, hermanos. Entonces el punto número 2 es que debe de haber en nuestra vida esfuerzo. Y aún más para las cosas del Señor. Y eso lo encontramos en 1 Corintios 9, 24 al 27. Busquemos 1 Corintios, hermanos. 1 Corintios 9, versículos del 24 al 27. Mire qué bonito lo que dice la palabra del Señor. ¿No sabéis que los que corren en el estadio, todos a la verdad corren, pero uno solo se lleva el premio? Corred de tal manera que lo obtengáis. Todo aquel que lucha, de todo se abstiene. Ellos a la verdad para recibir una corona corruptible, pero nosotros una incorruptible. Así que yo de esta manera corro, no como a la aventura, de esta manera peleo, no como quien golpea el aire, sino que golpeo mi cuerpo y lo pongo en servidumbre, no sea que habiendo sido heraldo para otros, yo mismo venga a ser eliminado. Mire el lenguaje de Pablo, por eso les digo que Pablo es un hombre a quien le encantaban los deportes. Mire, él habla ahí, dice, él lucha, él se esfuerza. Entonces esa debe ser nuestra actitud, luchar como Pablo, como lo dice en estas cartas, como lo hemos leído aquí en 1 Corintios, y vamos a leer una cita más. Busquemos 1 Timoteo 4:7. 1 Timoteo 4:7. Dice la palabra del Señor: desecha las fábulas profanas y de viejas, ejercítate para la piedad. Mire cómo le dice, ejercítate para la piedad. ¿De dónde viene la palabra ejercítate? De acción, de movimiento, de no estar quieto, como decía el hermano, de no estar estático, de no estar paralizado. Dice, ejercítate en la piedad. ¿Por qué habrá dicho Pablo, ejercítate en la piedad? Él lo explica más adelante. Dice que el ejercicio corporal para poco es provechoso. Es cierto, está bien que vayan al gimnasio, pero eso para poco es provechoso. Pero los que se ejercitan en la piedad, eso tiene promesa en esta vida y en la venidera con Cristo Jesús. Por eso Pablo dice, ejercítate en la piedad, ejercítate en la piedad. Debemos de ejercitarnos en la piedad, hermanos. Debemos de estar en movimiento. Debemos de estar esforzándonos día con día. No debemos de estar estáticos, paralizados. Pablo corría para ganar, hermanos. Pablo no corría por participar. Así como cuando algunos los entrevistan y dicen, sí, yo he venido acá para participar, ¿verdad? Porque con participar me conformo. No, Pablo no corría para participar simplemente. Pablo corría para ganar. Pablo corría para ganar. Pablo se había puesto una meta. Pablo se había puesto un ideal. Pablo tenía un anhelo en su corazón y para eso corría Pablo. No corría por correr. Cuando estaba pequeño me acuerdo que siempre, quizás ustedes también lo vivieron, especialmente los varones. Cuando jugábamos pelota ahí con los niños y siempre en el grado de uno siempre hay algún niño de que
que casi no la despega para jugar, ¿verdad? Fútbol, ¿verdad? Específicamente. Y se mete a jugar allí y de repente él pues no sabe ni para dónde va. No le han dicho si va a hacer goles allá o va a hacer goles allá. Él se hace un gol, lo celebra, aunque sea en su propia puerta. Pablo no corría a lo loco. Pablo corría para ganar, hermanos. Esa era la intención de Pablo, llegar a la meta, era alcanzar ese sueño, era estar con Cristo por toda la eternidad. Entonces para eso corría Pablo. Pablo dice, Cristo me salvó, ahora yo debo vivir para un día ser como Él. Esa debe ser algo en nosotros también. Cristo nos salvó, Cristo pagó el precio en la cruz por ustedes y por mí. Ahora nosotros debemos de vivir para agradarlo a Él. Aunque nos cueste, hermanos, no es fácil, es difícil, pero la lucha debe ser vivir para agradar al que nos salvó, al que entregó su vida en el madero para rescatarlo a usted y a mí de la condenación eterna. Para eso debemos de vivir nosotros. Para eso, hermanos, debemos de vivir. Punto número 3, concentración. No debemos desviarnos. Hay que concentrarse en la meta. Y esta palabra yo la voy a estar repitiendo. Espero cuando salgan no vayan a decir ustedes cómo hablaba de parecerse a Cristo, de parecerse a Cristo. Esa es la meta de nosotros, parecernos a Cristo. Y para eso necesitamos concentración, hermanos. Olvidando lo pasado, nuestros logros, nuestro trabajo en la obra. No podemos vivir, hermanos, de lo que hicimos ayer, de lo que hicimos antier, de lo que hicimos hace 5 años. Quizás usted me dirá, hermano, pero yo en el 2010 ya va bien apuntadito y gané 25 almas. Sí, en el 2010. ¿Y en el 2017? ¿Cuántas se ha propuesto para el 2018? No podemos vivir de recuerdos. No podemos vivir del pasado, hermanos. No podemos estar descansando. Hay un dicho popular en el mundo, dice, cría fama y échate a dormir. No, eso es para los mundanos. Eso no es para los cristianos. La vida cristiana es una vida activa, es una vida en movimiento, hermanos. Entonces debe haber concentración. Debemos de olvidar el pasado, nuestros logros, nuestro trabajo en la obra. No podemos vivir de recuerdos de lo que hicimos ayer. Eso no importa. Lo que importa es lo que estamos haciendo ahora y lo que vamos a hacer mañana. Lo que estamos haciendo ahora y lo que vamos a hacer mañana. ¿Qué estamos haciendo ahora, hermanos? ¿Compartimos el evangelio de Jesucristo? Le hablamos a las almas, aquellas almas que andan perdidas, les hablamos que hay esperanza para ellas. Les contamos lo que Dios está haciendo en nuestras vidas. Yo tengo la suerte, hermanos, que las pocas veces que me ha tocado compartir la palabra, ¿verdad? Las alabanzas me ayudan bastante aquí, porque escucho en las alabanzas palabras de las que yo voy a compartir. Por eso a mí soy una persona que no puedo cantar, pero me encantan las alabanzas, hermanos. A mí me encantan los tiempos de alabanza. Yo, como decía el domingo antepasado allá en Yamabal, como algunas ni me las puedo, pero aunque sea con las palmas, ahí voy, hermanos. Porque el tiempo de alabanza, recordemos que no es para nosotros. La alabanza es para el que vive y permanece por los siglos de los siglos. Para Él es toda la alabanza, hermanos. Tampoco podemos, hermanos, vivir recordando nuestros pecados pasados. Ya dijimos, olvidémonos de las cosas buenas. Eso ya no vale ahorita. Pero tampoco, hermanos, podemos seguir viviendo de pecados pasados. Esos, si usted no lo sabía, la Biblia dice que Dios ya se los perdonó. La Biblia dice que los envió hasta lo más profundo del mar y Él ya no se acuerda de ellos. Usted no tiene por qué seguir recordando pecados pasados. Usted debe estar concentrado en lo que está corriendo ahorita. No permita que ni sus logros pasados, ni sus pecados pasados interfieran en esa carrera espiritual. ¿Cuántas personas hoy en día? Yo conozco de alguien que quizás ya realmente debe tener algunos 40 años de estar en la obra. Y él dice, yo ya trabajé, ahora voy a descansar. No, esto no es ninguna oficina pública. Este no es el Ministerio de Educación, que usted se va a jubilar. Aquí no vale eso, hermanos. Aquí no existe la jubilación. No existe nada de eso. Aquí usted se va a jubilar hasta que se muera, hasta que nos muramos o hasta que Cristo venga. Y hasta entonces se termina lo de nosotros. No es ahorita que yo ya el año pasado gané 2 almas y hoy que siga cualquier otro hermano a ganar 4. No, hermanos, esto es un trabajo de todos nosotros y de todos los días. ¿Cómo estamos usted y yo, hermanos? ¿Estamos corriendo de la mejor manera? ¿Estamos corriendo para ganar?
¿O estamos corriendo por correr? La carrera espiritual no es ningún parque para estar corriendo así solo por correr, solo por sudar, solo por bajar la pancita, solo por hacer ejercicios. No, la carrera espiritual es una carrera que se debe de correr para ganar, para llegar a la meta, para un día ser como Cristo. No ahorita, más adelante, hermano, pero debe estar corriendo, no debe estar parado. Un ejemplo, usted puede ver a muchos músicos exitosos, tremendos músicos, un guitarrista. ¿Usted cree que un guitarrista se va a poner él con la guitarra en las manos y viendo al de la batería? No, hermanos, él no va a estar con su guitarra en las manos y viendo al de la batería cómo toca la batería. Él va a estar concentrado en su instrumento, no en el instrumento del vecino, no en el instrumento del hermano. No, hermanos, esto es personal. La carrera espiritual es personal. No vamos a llegar de dos en dos donde el Señor. No hay chance para que nos agarremos de la mano por si uno se va quedando y que el otro lo termine de llevar. No, hermano, esto es personal. Entonces, un músico exitoso no dedica su tiempo a estar viendo cómo se prepara el otro músico. Si no, se va a desconcentrar. Si no, se va a desviar de su carrera. Entonces, él se concentra en lo que a él le corresponde. Santiago lo advierte, hermanos, en Santiago 1:8. Léanlo, hermanos. Dice que el hombre de doble ánimo es inconstante en todos sus caminos. El hombre de doble ánimo es inconstante en todos sus caminos. No se pueden hacer dos cosas a la vez. Solamente una puede hacer para que la haga bien. Porque si hace dos o usted se enfoca en hacer 2 o 3 o 4 cosas, van a ser quizás mediocres. Sino una cosa. Santiago lo advierte ahí. Debemos enfocarnos en lo que queremos ser. ¿Qué queremos ser? Como Cristo, hermanos. Que nadie le quite eso de su mente. Ser como Cristo. Esa debe ser su lucha. Todos luchamos. Todos allá donde nos encontramos. En las universidades, en los colegios, en las escuelas, en los mercados. Todos tenemos luchas todos los días. Pero es ahí donde nosotros debemos de correr nuestra carrera espiritual. La carrera espiritual no solamente es ahorita aquí en la iglesia, hermanos. En la iglesia toditos. Si ahorita el pastor dijera ¿cuántos se van con Cristo? Todos nos vamos, decimos. Pero el mismo nivel de correr que tenemos aquí en la iglesia, tenemos allá donde nos movemos todos los días. La gente nos mira que estamos enfocados en nuestra meta allá en la universidad, en el colegio, en la escuela, en el instituto. Allá donde trabajamos, la gente se percata y dice, hey, ¿qué le pasa? ¿Por qué ese cambio de vida, ese cambio de actitud? ¿Para dónde será que se dirige? Claro, la gente tiene que ver que nosotros ya no somos los mismos. Por eso se sorprendieron los de Filipo, porque vieron a un Pablo diferente, al perseguidor de la iglesia. Hoy, después de perseguir el evangelio de Cristo, hoy predicando y defendiendo el evangelio de Cristo. Mire, Cristo, Dios es un Dios radical. Cristo es radical, hermanos. Allá afuera, si uno platica y menciona la palabra radical, ya es del frente. Dicen, no, hermanos, esto no es política. Cristo es radical. O usted está con Cristo o usted no está con Cristo. Pero no podemos decir que sí estamos y que no estamos, no. O estamos o no estamos. Número 4, hermanos, motivación. Motivación. Ya vamos a terminar, hermanos, no se preocupe, ya casi nos vamos a ir. Motivación. Ahí mismo vamos a buscar siempre en Filipenses, en el versículo 14, motivación, versículo 14. Prosigo a la meta, al premio del supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús. Mire qué bonito, prosigo a la meta, al premio del supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús. Pablo dice, yo prosigo hacia adelante, hacia la meta, ser como Cristo, obtener el premio. Pablo, una vez más se lo repito, hermanos, corría para ganar. Pablo no corría por participar, Pablo corría para ganar. ¿Qué motivaba a Pablo a correr de esa manera? El supremo llamamiento de Dios. Eso para Pablo, él lo andaba marcado en su mente y en su corazón. Ese supremo llamamiento de Dios era lo que a Pablo lo motivaba todos los días. Y eso es lo que a usted y a mí nos debe de motivar todos los días a correr de la mejor manera,
a correr de la mejor manera, a correr legítimamente. Quiero advertirles, en la carrera espiritual, en esta carrera que Dios nos ha encomendado, no existen atajos. Me voy a meter aquí para salir adelante. No existen atajos. O usted corre legítimamente la carrera y llega a la meta, o usted no está corriendo la carrera espiritual. Lo que a Pablo lo motivaba era ese supremo llamamiento de Dios, el cual también debe de motivarnos a usted y a mí. Pablo corría para un día ser como Cristo. La línea final de la carrera de nosotros los creyentes es la entrada al cielo. Todas las competencias tienen una línea. Quien llegue primero ahí, ese es el ganador. En las cosas seculares, la línea final para nosotros es la entrada al cielo. Diga, la entrada al cielo. Esa es nuestra meta. Ese es el final de nuestra carrera. Entrar al cielo con Cristo Jesús. Punto número 5. Reconocimiento apropiado. Reconocimiento apropiado. Versículo 15. Mire qué interesante. Así que todos los que somos perfectos, esto mismo sintamos. Y si otra cosa sentís, esto también os lo revelará Dios. Una vez más. Así que todos los que somos perfectos, esto mismo sintamos. Y si otra cosa sentís, esto también os lo revelará Dios. Miren qué interesante, un reconocimiento apropiado. Todos los que pensamos como Pablo. ¿Qué es lo que pensaba Pablo? Que todavía no había alcanzado la meta. Que todavía tenía la carne en su ser. Que la naturaleza pecaminosa no había sido erradicada todavía. Todos los que así pensamos y estamos conscientes en esta mañana que no hemos alcanzado la meta, dice, estamos en la línea y somos como Pablo. Todavía dice, no hemos alcanzado. Por el momento, posicionalmente, somos perfectos. Gracias a Dios, no es gracias a nosotros, no es gracias a nuestros esfuerzos, es gracias a Dios que un día Él nos llamó y nos rescató y nos ha dado ahora un lugar especial. Ahora somos santos. Pero no santos porque no pecamos, sino santos porque hemos sido apartados para Dios. Amén. Pero en la práctica todavía dicen nos falta muchísimo. Será hasta que estemos con Cristo. Y para los que no piensan así, óigame bien, hermano, para los que no están de acuerdo con esta enseñanza de Pablo, para los que ya se creen perfectos, para los que ya creen que ya no pecan, dice que también esto os lo revelará Dios. Pablo les dijo, Pablo les enseñó, como el pastor todos los domingos, él prepara sus mensajes. Y así todos los hermanos que pasan acá preparan sus mensajes con la intención de venir a enseñar lo poquito que bajo la iluminación Dios nos enseña a nosotros. Con el deseo de que aprendamos todos. Pero si hay alguno que todavía no ha aprendido y todavía cree como los judaizantes, como los herejes, esto también dice, os lo revelará Dios. Pero hay que tener mucho cuidado, hermanos. Porque a veces también Dios puede escarmentarlos. Puede usar el escarmiento para que entendamos. A veces a mí me gusta ver el canal 17, más que todo cuando hay cuestión de testimonios. ¿Se ha fijado usted cuando pasan arriba a dar testimonio? Dan el testimonio y dan gracias a Dios y dicen, es que yo me aparté del Señor. Es que yo tal cosa. Es que yo me perdí. Es que yo tenía otra mujer. Es que yo tal cosa. Casi todos coinciden en eso. En que se habían apartado de Dios. Entonces, ¿qué hizo Dios para que regresaran? ¿Un escarmiento? Dios es Dios y Él es nuestro Padre. Y eso lo encontramos en Hebreos 12. Busquemos Hebreos 12. Hebreos 12 del 5 al 11. Mire qué interesante. Y habéis ya olvidado la exhortación que como a hijos se os dirige diciendo, hijo mío, no menosprecies la disciplina del Señor, ni desmayes cuando eres reprendido por Él, porque el Señor al que ama disciplina y azota a todo aquel que recibe por hijo. Si soportáis la disciplina, Dios os trata como a hijos, porque ¿qué hijo es aquel a quien el Padre no disciplina? Pero si se os deja sin disciplina, de la cual todos han sido participantes, entonces sois bastardos y no hijos. Por otra parte, tuvimos a nuestros padres terrenales que nos disciplinaban y los venerábamos. ¿Por qué no obedeceremos mucho mejor al Padre de los espíritus y viviremos? Y aquellos ciertamente por pocos días nos disciplinaban,
como a ellos les parecía, pero esto para lo que no es provechoso, pero para que participemos para lo que es provechoso, para lo que participemos de su santidad. Es verdad que ninguna disciplina al inicio, dice, parece ser causa de gozo, sino tristeza, pero después de dar fruto apacible, de justicia a los que en ella han sido ejercitados. Mire qué interesante, dice que Dios a los que toma por hijos, los castiga, los exhorta, los disciplina, y si alguien no lo disciplina, entonces sería un bastardo. Si nuestros padres a veces injustificadamente nos castigan o nos castigaban, ¿cuánto más Dios, que es para que estemos con Él por toda la eternidad? Entonces debemos de tener ese reconocimiento. Los que pensamos como Pablo, hermanos, sigamos adelante, sin desmayar, sin desviarnos. Y ya para finalizar, punto número 6, conformidad. Y eso lo encontramos en el versículo 16, en la lectura que tenemos de Filipenses. Versículo 16 dice: pero en aquello a que hemos llegado, sigamos una misma regla, sintamos una misma cosa. Mire qué interesante. Pero en aquello a que hemos llegado, sigamos una misma regla, sintamos una misma cosa. El consejo de Pablo a los de Filipos era que se mantuvieran alineados. Hacia el crecimiento espiritual, tomando siempre en cuenta los principios que les habían llevado hasta ahí. Mire qué interesante. Pablo les dice a los filipenses, y la palabra del Señor nos dice a nosotros ahora, que nos mantengamos alineados, tomando en cuenta aquello que ha sido de bendición para nosotros, aquello que nos ha ayudado a crecer, aquello que nos ha permitido estar donde hoy estamos en esta posición. ¿Y qué son aquellos que nos puede ayudar o que nos ha ayudado a través de la historia en nuestra vida espiritual? La palabra de Dios. La palabra de Dios en nuestra vida debe de ser primordial, hermanos. Debe de formar parte de nuestro hábito diario, la lectura bíblica. Ninguno de nosotros podemos darnos el lujo de no leer la Biblia. Y eso lo encontramos en Primera de Pedro 2:2. Dice la palabra: desead como niños recién nacidos la leche espiritual no adulterada, para que por ella crezcáis para salvación. Mire, desead como niños recién nacidos la leche espiritual. La palabra debemos nosotros de anhelarla todos los días, hermanos. Debemos de buscarla, debemos de leerla, debemos de escudriñarla todos los días, la palabra del Señor. ¿Qué otra cosa? La oración, hermanos. La oración es importante. Si usted considera que el tener una lectura bíblica le ha ido ayudando todos los días, siga leyendo la Biblia. Y si usted considera de que la oración también le ha fortalecido y le ha permitido estar donde está ahora, siga orando, hermanos. Busquemos Primera de Tesalonicenses. Primera de Tesalonicenses 3:10. Dice la palabra del Señor: orando de noche y de día, con gran insistencia, para que veamos vuestro rostro y completemos lo que falte a vuestra fe. Mire qué interesante. Orando, dice, de noche y de día, con gran insistencia. De noche y de día, con gran insistencia. El consejo de la palabra, hermanos, es de que oremos diariamente. Que oremos en el día, que oremos en la noche. Es para nuestro bien, es para nuestro crecimiento espiritual. También le he agregado allí, dentro de esos componentes, el congregarnos, hermanos. El congregarnos. Ya en muchas ocasiones, yo siempre lo recalco. El que va permitiendo de no congregarse, cuando acuerda ya pasan semanas y meses y no se congrega. Por eso, en la medida de que podamos, congreguémonos, hermanos. Y también un último punto dentro de estas ayudas que podemos tener es ver ejemplos de otras personas. Si usted cree que la vida espiritual que lleva cierto, hermano, usted ve cómo va madurando, cómo vive de bien con su familia, cómo vive de bien con sus hermanos, con sus vecinos, usted tome ese ejemplo. Por eso Pablo en el versículo 17 de Filipenses dice ahí: imitadme a mí.
Imitadme a mí, dice. Pablo quiere que lo imitemos a él, porque él imita a Cristo. Pablo era un imitador de Cristo. Si nosotros imitamos a Pablo, también estamos imitando a Cristo. Ese es el consejo de la palabra del Señor en esta mañana, hermanos. Vengamos de pie, por favor. Si hubiera alguien en esta mañana que no tiene a Cristo en su corazón, mientras la iglesia ya ora, ¿verdad?, intercediendo por las almas, a lo mejor alguien allá a través de las redes sociales ha escuchado este mensaje. Queremos decirle, ¿verdad?, que Cristo le ama. Él dio su vida en la cruz por usted. Él está esperando que usted le abra su corazón. Y si hay alguien acá en el templo también que quisiera entregar su vida al Señor, ya sea allá a la distancia o acá en el templo, puede repetir esta oración. Señor Jesús, reconozco que eres Dios, que moriste en la cruz por mis pecados, que resucitaste al tercer día. Ahora yo, Señor, reconozco que soy pecador. Te entrego mi vida, Señor. Te recibo como mi único y suficiente Salvador. Escribe mi nombre en el libro de la vida y ayúdame, Señor, a serte fiel, Señor, a comenzar a correr esta carrera espiritual, Señor, bajo el conocimiento de tu palabra, bajo los lineamientos de tu palabra, Señor. Gracias por salvarme, Señor Jesús. Gracias por morir en mi lugar. Ahora yo te recibo, Señor, como mi Salvador personal, por Cristo Jesús. Buen Dios. Eres rey de este pueblo, eres Dios en esta ciudad, el Señor de esta nación, eres Dios.